como tal, aquellas personas que de pronto hoy por casualidad no pueden ingresar, pues tengan la posibilidad de revisar los videos de la formación. Aquellos cuando uno tiene dudas, pues sería más fácil. Apagar micrófonos, porfa. Bueno, entonces recordemos el curso como tal. Me confirman si tienen proyectadas allá una diapositiva. Sí, profe. Sí, señora. Entonces, el certificado como tal va a salir como implementación de un software contable Sigo Nube. Entonces, en primera instancia, recordemos algo que hace referencia a lo que es una empresa. Entonces, una empresa es una unidad económica social integrada por recursos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de participaciones en el mercado de bienes y servicios. Cuando yo hablo que la empresa está conformada por esos elementos, recursos humanos, pues estamos pensando en los trabajadores, en los dueños, materiales, habrá una actividad como tal que se necesita y un equipo técnico, unos materiales técnicos para el desarrollo de la actividad. A ver, resulta, qué pena, me confirma alguien, por favor, cuando ustedes ingresan a una persona, ¿a ustedes les permite admitir para no estar cambiando de pantallazo de la clase? No, señora, tocaría que asignara un rol a alguien de alguno de los que está presentes acá para que lo pudiese hacer. Si no, de lo contrario, la única que puede hacerlo es usted. Un momentico, entonces, cambio la manera de proyectar la diapositiva. Están sacando en Listo. Continuamos. Entonces, las empresas, lo cual pertenecen a un mercado de bienes y servicios. Cuando yo hablo de que se presenta un bien o se presta en el mercado un bien, cuando realmente pues entregamos un producto que es tangible, que se puede tocar, que se puede palpar. Y cuando hablamos de servicio, pues cuando, digamos, es algo intangible, pero que se recibe un beneficio. Por ejemplo, los bancos, la actividad de bancaria, pues lo que hacen es prestar un servicio. Los restaurantes, aparte de que ellos entregan un producto que se consume, pues se entiende que es un servicio, pues porque en la mayoría de situaciones prevalece es como la capacidad de la persona de organizar o preparar un plato. Cuando hablamos de contabilidad, mencionamos que es el registro y control de todos los movimientos económicos que ha realizado la empresa durante un periodo concreto, por lo cual resulta imprescindible para conocer el estado del negocio. Entonces, la contabilidad como tal lo que nos invita es cómo está su negocio, cómo está su empresa, cómo está su casa, cómo están sus cuentas personales. Entonces, empieza uno a sacar cuentas de cuánto recibí, cuánto gasté, qué tengo, cuánto debo. Esas serían las cuentas que generalmente como empresa o como empresa familiar, como empresa en casa, nosotros hacemos las cuentas. Sabemos que
si nosotros, nuestros ingresos están muy bajitos y empezamos a gastarnos más de lo que realmente recibimos, pues en ese momento pues se van a crecer las deudas. ¿Por qué? Seguimos consumiendo y si no está la plata, pues alguien tendrá que ayudarnos y esa ayuda es una, digamos que es una deuda. Entonces, la contabilidad como tal nos permite saber en qué estado estamos, si la empresa vende o no vende, si realmente se justifica tener 3 trabajadores o yo puedo ingresar uno más porque es que las ventas se están aumentando, necesitamos mejorar digamos, el rendimiento y la atención de un cliente, necesitamos agilizar como tal la entrega de un producto. Entonces, con respecto a los resultados que me arroja la contabilidad, pues yo puedo hacer esas evaluaciones concretas con respecto al servicio. Listo. Ahora, ¿para quién va dirigida la contabilidad? La contabilidad va dirigida para los socios, accionistas, inversores. Los socios se entiende que son los dueños los que aportaron el capital para constituir la empresa. Esta información de la contabilidad también va dirigida al Estado, pues para poder controlar el cumplimiento de normas tributarias, normas de impuestos, hacer estadísticas, hacer estudios. Proveedores, digamos, que sean las personas a que nos suministran esas mercancías directas que necesitamos para prestar un servicio. Nuestros empleados, a las entidades financieras a las cuales nosotros vamos y solicitamos un crédito, y también hace parte del área administrativa de la empresa para tomar decisiones. Entonces, como objetivo de la contabilidad, tenemos, primero, ofrecer una imagen fiel del estado del negocio a las personas interesadas en ella, tanto a nivel interno como externo, como socios, bancos, acreedores e inversores. Entonces, por ejemplo, ¿quién ha ido de pronto, quién se ha acercado durante este año a un banco a solicitar un crédito? ¿Nadie? ¿Nadie se ha acercado? Este año no, señora. Bueno, y el año pasado, finales del año pasado, no sé, septiembre, octubre. No, a principios de año hice crédito hipotecario. Listo. Jonathan, cuéntanos cómo fue el proceso, qué te pidieron, qué llevaste. Bueno, pues inicialmente para demostrar la capacidad de pago que tengo en el momento, ¿no? Que me piden certificación laboral de esos y le hacen el estudio de la vida crediticia de acuerdo al historial suyo. La cédula de ciudadanía, básicamente pues esos fueron los primeros datos para poder realizar el estudio de crédito. Ya después pidieron unas referencias personales, unas referencias laborales y básicamente fue eso porque como es crédito hipotecario no piden así mayor cosa, los saqué a nombrelear, sino pues solo porque mis ingresos me daban para poder sacar el crédito y el darme el nivel de endeudamiento. Gracias. ¿Tiene alguna otra experiencia? Buenas tardes, Carolina Gómez. Bueno, cabe resaltar que depende si uno es empleado o es independiente de los requisitos, ¿no? O sea, los requisitos no siempre son los mismos para todo el mundo. Entonces, pues quería comentar eso.
Profe, quería agregar que para el caso de Jorge Salcedo, perdón, quería agregar que en el caso de una empresa, pues el banco como tal le pide el estado de situación financiera de la empresa para ver qué utilidad tiene y poderlo analizar para ver dependiendo el crédito que quiera, para si lo ve factible para hacerlo o no. Listo. Resulta que las entidades financieras, independientemente de digamos, de tipo de empresa o tipo de persona natural o jurídica, ella lo que necesita verificar es que primero la empresa tenga ingresos, o sea, que tenga un movimiento, cuál es el ingreso mensual promedio y cómo te gasta esa plata, cuánto, entre comillas, tiene de gastos, cuánto, entre comillas, tiene de costos. Adicionalmente, en caso de algún incumplimiento, ¿será que la persona natural o jurídica cuenta con los recursos para pago o no? Entonces, independientemente si somos laboral, si estamos vinculados a través de un contrato laboral y yo me acerco a un banco, pues el banco me dice, muéstreme su certificación de ingresos, muéstreme sus salarios. El banco podrá verificar, pide hasta colillas de pago de seguridad social para confirmar realmente que la persona o no esté laborando o no en esa empresa. Digamos, esa necesidad nace digamos, para no decir una mala expresión, al mal uso que de pronto las empresas a veces le damos. Entonces se nos parece fácil decir que el trabajador gana 2 millones y realmente gana 1. Él sí está trabajando acá en empresa y realmente no está trabajando. Entonces, las empresas digamos, o el banco, para asegurarse que la documentación que recibe es fiel, es verdadera, entonces ella empieza a crearse unos requerimientos que sean más idóneos, más fieles, más creíbles. Entonces, si usted como trabajador le dice al banco, no es que yo me gano 5 millones de pesos y en seguridad social ven pagos son de 2 millones, entonces ahí empiezan a dudar realmente de los ingresos que tiene el trabajador y puede que realmente los tenga, pero a veces situaciones los bancos digamos, se pega más o le cree más a la seguridad social que al mismo certificado de ingresos que usted le lleva. Ese requisito también o ese procedimiento también se hace con las empresas. A las empresas pues ya no le piden un certificado de ingreso, un certificado laboral, sino que les piden el estado de resultados integrales, que es donde se evidencie o donde yo expreso cuántos fueron mis ingresos y cuántos fueron mis gastos. Y así también muestro cuántos fueron mis activos y cuál es mi pasivo. Entonces, esta información es una útil. Pregunta. Señor. Usted habla del estado de resultados integrales. Sí. ¿Es el mismo estado de pérdida y ganancia? ¿O el Sí, balance? señor. Sí, bueno, lo que pasa es que listo, gracias. Resulta que uno a los bancos o a nuestros proveedores en estos momentos, con lo de cambio a la norma internacional, antes se emitían el balance general y el estado de pérdidas y ganancias o PIG o el estado de resultados. Hoy la norma internacional le da otro nombre a esos estados financieros. Entonces hablamos de estados de situación financiera, antiguo balance general, y estamos hablando de estados de resultados integrales, antiguo PIG. Pero digamos, estructuralmente o el concepto como tal es el mismo.
Eso. Gracias. Ok. Cuando ustedes tengan alguna pregunta, digamos, es solo activar el micrófono, entonces para poder ir participando todos acá en la reunión. ¿Quién hoy en día está obligado a llevar contabilidad? Entonces, el Código de Comercio establece que los comerciantes son los que están obligados a llevar contabilidad. Ahora, ¿quiénes se consideran comerciantes? Se consideran comerciantes son todas aquellas personas que se dediquen a actividades profesionales o actividades consideradas por la ley que la ley considere mercantiles. Entonces, hay unas, digamos, que es una actividad mercantil, es donde hay un intercambio, ya sea de la venta de un producto o ya sea de la prestación de un servicio. Entonces, a nivel, digamos, a nivel nacional, ¿quiénes son los que están obligados a llevar contabilidad? No nos dice textualmente que son los que ejercen una actividad del comercio, sino que desarrollan una actividad mercantil. Y todas las actividades son mercantiles. Hablamos de compra y venta de ropa, hablamos de compra y venta de computadores, de compra y venta de calzado, de una papelería. Hablamos de actividades profesionales como contadores, como ingenieros, pero ¿a quiénes se les obliga como puntualmente? Pues realmente aquellos que tienen una condición de, entre comillas, de empresa, que son responsables de facturar IVA, que son responsables de presentar declaraciones todos los años, que son responsables de, digamos, presentación de información exógena. Entonces, como una unidad económica organizada, donde se ejerce una actividad mercantil y tiene unos compromisos ante el Estado de acuerdo a sus ingresos como tal. Entonces, cuando yo decido constituir una empresa, digamos que yo debo realizar los siguientes pasos o debo tener en cuenta la siguiente información. Dentro de eso hablamos de la homonimia. ¿A qué le suena la homonimia? A ver, ¿quién ha consultado la homonimia? Me imagino si hay un nombre similar al que quiere uno usar. Sí. Entonces, digamos que no puede existir un nombre igualito de la misma empresa a nivel Santander o a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una empresa Éxito S.A., supongamos, pues yo no la puedo crear porque es que ya existe una empresa con ese mismo nombre. Entonces, la homonimia es cuando usted va a constituir una empresa y la va a registrar ante Cámara de Comercio, usted debe consultar la homonimia y es verificar que el nombre que usted quiere colocarle a su empresa, pues no esté repetido. En eso, digamos, si usted, por ejemplo, si usted decidió colocarle un nombre, ya hiciste lo que le toca es cambiarlo, agregarle una palabra adicional, colocarle una sigla adicional para que la misma Cámara de Comercio, que es donde se registra la constitución de empresas, pues ella nos pueda dar, avalar o dar permiso para inscribirla, si no, no nos deja pasar. Ahorita hacemos un ejercicio de cómo consultar la homonimia y cómo verificar si ese nombre está disponible o no. Tenemos también identificación del SIU. El SIU nos habla sobre las actividades económicas que tienen las empresas. Entonces, las actividades económicas ante el Estado hay unos códigos
que de acuerdo a su actividad, pues a usted le asignan un código específico. Entonces yo quiero comercializar productos de aseo, entonces me toca un código puntual. Si yo quiero prestar el servicio de honorarios profesional como abogada o como contador, pues yo también tengo otros códigos especiales. Como empresa yo puedo registrar ante mi RUT o ante mi Cámara de Comercio cuatro actividades económicas. Hoy en día el mercado nos obliga a que no nos podemos, yo vendo solo ropa, yo vendo solo ropa y yo vendo solo ropa. No, hoy en día hay que mirar si a la ropa le incluye un ganchito, si a la ropa le incluye el perfume, si a la ropa le incluye el zapato, elementos de maquillaje. Entonces yo como empresa, yo puedo ejercer y hasta las empresas SAS cualquier actividad comercial legal, pero ante los códigos del SIU solo voy a tener 4 registrados. Se supone que son los principales. También existe algo en lo que corresponde a lo que es el RUT, R-U-T. El RUT es como la identificación de la empresa o de la persona natural ante la DIAN. Si estamos hablando de una persona natural y somos registrados ante el RUT, digamos que nuestro número de cédula es el mismo código NIT o código RUT. Pero si estamos hablando de una persona jurídica que se constituye, en el momento de constitución nos asignan un número, entre comillas, muy diferente a lo que es una cédula. Generalmente acá en Barranca son 829, son 890, creo que hay unos por ahí 890, hay unos 900, en estos momentos están saliendo como unos 900. Son muy diferentes digamos, al RUT de nosotros. Por lo general, hoy todos, en su mayoría, debemos tener RUT. ¿Alguien de aquí no tiene RUT? A ver, Jessica, me dice Jessica Alejandra Sánchez Gómez. Bueno, tener el RUT hoy en día es realmente una necesidad porque en cualquier lado donde nos vayan digamos, a contratar y vamos a estar vinculados a través de contratos de prestación de servicios o hasta contratos laborales, las empresas nos están solicitando el RUT. El RUT es un documento que pues detalla nuestra dirección, nuestro correo electrónico, detalla, usted tiene algún local comercial abierto al público, detalla qué responsabilidades tiene, si usted factura o no factura IVA, si usted hace retenciones o no. Entonces, es una necesidad. Hoy en día, en cualquier momento lo están pidiendo. También con el tema de la pandemia, pues la DIAN habilitó muchas opciones de solicitar un RUT vía internet. Ya no es necesario de ir allá, sino que todo se hace virtual y en el momento que realmente lo necesitemos, pues ahí lo tenemos a la mano. Entonces la invitación es que a Jessica hacer la gestión del RUT y tenerlo ahí a la mano porque en cualquier momento si sale una oportunidad de trabajo o si está trabajando y se lo solicitan, pues ahí los tiene. Otra de las gestiones que se hacen en el momento de crear una empresa es un registro mercantil. Señora. Instructora, una pregunta. Yo tengo entendido que por la Cámara de Comercio uno paga como un impuesto anual. Para tener la Cámara de Comercio, pues,
activa o vigente. ¿El RUT es algo igual? No, el RUT es un que se hace solo una vez, eso es gratis. El RUT es un documento expedido por la DIAN. Y la Cámara de Comercio sí es algo en una parte, digamos que la Cámara de Comercio es una entidad privada que hace unas gestiones públicas de registro mercantil de las empresas. Entonces, usted puede tener RUT y no puede estar inscrito ante Cámara de Comercio porque no, por ejemplo, nosotros, cualquiera de ustedes allá, en algún momento para pasar alguna cuenta de cobro por algún servicio, pues ustedes sacaron el RUT y no tuvieron que registrarse ante Cámara de Comercio. Entonces, la Cámara de Comercio es una y la DIAN es otra. La Cámara de Comercio, nosotros hacemos el registro de nuestra empresa, la registramos y anualmente hacemos las respectivas renovaciones. Ese es un costo a nivel nacional que se liquida sobre el tema de los activos. Esas renovaciones se hacen a corte del 30 de junio, del último día de junio de cada año. Se hacen a esa fecha y realmente si la empresa no se renueva, ahí genera, no sanciones, pero sí cuando usted solicita nuevamente ante Cámara de Comercio el certificado, le aparece que está sin vigencia. Regáleme un minutico para conectar. Bueno, entonces, cuando les hablaba del registro mercantil, el registro mercantil hace referencia a que yo como socio decido constituir una empresa, ese documento de constitución voy y la registro, ese es el registro mercantil. Entonces, cuando yo la registro ante Cámara de Comercio, primero me garantiza que no hay otra empresa con ese mismo nombre. Segundo, yo puedo ejercer libremente pues mi actividad mercantil sobre actividades que sean lícitas. Y año a año pues hay unos compromisos en cuestiones de renovaciones. También a partir del año pasado, sí creo que fue a partir del año pasado, hay unos incentivos que para las empresas nuevas que se crean cuando los socios tienen menos de 32 años, los 2 primeros años no tenían que hacer la renovación o entre comillas la renovación era gratis, pagaban a partir del tercer año. Entonces son incentivos que toma el gobierno a través de todas las cámaras de comercio para que de pronto incentivar la creación de empresas y con eso al incentivar la creación de empresas generan movimiento del recurso, generan trabajo, generan estabilidad, digamos, económica de algún sector. Ese registro mercantil yo lo puedo hacer a nivel nacional, pero me toca clarificar a qué Cámara de Comercio como tal yo voy a pertenecer. Generalmente debemos pertenecer a la Cámara de Comercio que nos aplique en la ciudad de domicilio principal. Por ejemplo, yo puedo hacer la gestión desde Bucaramanga para la creación de una empresa acá en Barranca. Entonces, Bucaramanga me recibe la información, hace toda la documentación, pero si yo reviso mi Cámara de Comercio, me dice que la Cámara de Comercio está expedida a nivel de
Barranca Bermeja, porque es mi sede principal. Yo cualquier documento, digamos, cualquier registro, cualquier documentación, yo lo puedo hacer desde cualquier Cámara de Comercio, porque entre ellas, digamos que hay cruce de información, hay cruce de solicitudes entre ellas. Yo puedo estar constituida y me puedo ir para otra ciudad. Al irme para otra ciudad, debo desplazar o debo, digamos, para mantener el historial de que ya tengo 5 años de constituida, ya tengo 7 años y no cerrarla, pues yo puedo trasladar esa Cámara de Comercio a la ciudad donde a partir de la fecha va a ser constituida la empresa o va a estar trabajando la empresa. En temas de libros contables, pues cada empresa tiene sus requisitos en la parte de llevar una contabilidad, de llevar un registro de operaciones. Más adelante, pues vamos a abordar algo de ese tema. En el tema de inscribirse en industria y comercio municipal. Entonces, cuando nosotros decidimos crear una empresa, nosotros debemos ir a la alcaldía ante industria y comercio y registrarnos que a partir de la fecha nosotros vamos a desarrollar una actividad comercial, que vamos a tener un establecimiento de comercio y inscribirnos allá en industria y comercio. Y ahora, digamos que yo para empezar a operar, para empezar a prestar el servicio, pues yo debo contar con una facturación. Esa facturación, hoy en día se habla de facturación electrónica. Esa facturación electrónica pues deberá contar con unos requisitos y dentro de los requisitos principales estamos hablando que debe tener una resolución de facturación diaria. Yo no puedo decidir en estos momentos voy a empezar a facturar, pero no tengo, digamos, no tengo permiso de la DIAN, yo no me puedo inventar, voy a arrancar con el 1 y ya voy a facturar IVA, no, hasta que yo no tenga la resolución de la DIAN, pues yo no puedo realizar esa gestión. Eso, qué pena me salté. En términos generales, las empresas, vamos a leer aquí nada más, las empresas se pueden clasificar según su dueño, pueden ser, bueno, según su actividad como tal, pueden pertenecer al sector primario, secundario, terciario. Según su tamaño, pueden ser grandes, medianas, pequeñas o microempresas. Según la propiedad del capital, pueden ser públicas, privadas y mixtas. Según el ámbito de aplicación, pueden ser locales, regionales, nacionales e internacionales. Y si su forma jurídica, o sea, cómo fue constituida, es una SA, es una sociedad anónima, es una persona unipersonal, es una empresa unipersonal, o es una sociedad, pues es un tipo de forma jurídica en la cual se puede constituir. Ahora, el primer ejercicio que vamos a hacer es, vamos a hacer un pequeño ejemplo de constituir una empresa. Entonces, en el momento de constituir una empresa, yo, digamos, voy a borrar eso acá. Yo necesito buscarme un nombre. Cuando yo voy a constituir una empresa, me puedo reunir yo solito, me puedo reunir con 2 personas, una persona más, y decidir, vamos, a partir de ese momento vamos a constituir una empresa y se va a llamar Restaurantes Barranca Bermeja, vamos a suponer. Entonces, el primer requisito es que yo verifique la homonimia. Esa homonimia puede ser consultada en cualquier cámara de comercio. Aquí, yo en ese momento, en esa diapositiva, tengo, digamos, una cámara de comercio, creo que de Bogotá. Entonces, yo me voy al link que tengo acá en la diapositiva. Me confirma a ustedes que les sale. Por acá. Un momentico para cambiar tipo de presentación.
Esperan a ver. Bueno, cuando yo le di el link, ese link pues es el de la Cámara de Comercio de Bogotá. Pero yo puedo escribir en Google y ahí me sale homonimia, consultar homonimia. Entonces, en esa Cámara de Comercio de Bogotá me pregunta, consúltelo por razón social o consúltelo por alguna palabra clave. Entonces, yo voy a decir por una razón social y vamos a escribir de pronto restaurante Barranca Bermeja. Entonces, yo le doy consultar. A ver, aquí, bueno, aquí no me sale nada. Quiere decir que el número está disponible. Entonces vamos a hacer algo, Servientrega, que es ustedes saben que existe Servientrega. Entonces yo le doy consultar y me sale en la parte de abajo, me sale 10 páginas. A ver si alcanzan a ver. Me salen 10 páginas donde hay servientregas creados como agencias o como establecimientos de comercio. Entonces, ese Servientrega como tal, miren todas esas cantidades que hay. Diez páginas y más. Vamos a llegar a las 10. ¿Qué pasa si llego a las 10? Entonces, por el tema de Servientrega, si yo cuando consulto me sale a mí algún nombre acá abajo, yo no puedo crear esa empresa con ese nombre. Me toca buscar otra opción. A ver, busquemos algo diferente. Plaza, vamos a ver si por plaza. Entonces, digamos, solo plaza no me puedo llamar porque hay empresas o hay personas naturales que a nivel nacional, miren que aquí aparece de Bogotá, de Cali, Medellín. Entonces, ahí creo que aquí Barranca Bermeja Plaza, busquemos algo así. Barranca Bermeja Plaza. Entonces, en esa opción, parece ser que yo sí puedo utilizar ese nombre Barranca Bermeja Plaza en el momento en que yo quiera abrir una empresa. Se supone que el nombre que usted le da a la empresa puede ser el más cercano a la, entre comillas, a la actividad económica que usted va a hacer. Ahí hay un numerito que dice 1, estado 1, ¿qué es eso? ¿Cómo, perdón, un numerito dónde? Ahí en el cuadro de abajo dice estado y hay un número 1, ¿qué será? ¿Qué será? Ni idea. Ahí sí me corchó. No, no sé por qué aparece ese uno ahí. Vamos a ver si le escribimos Hotel Barranca Bermeja Plaza a ver qué sale. Porque acá hay un hotel que llama, creo que Barranca Bermeja Plaza. ¿Cómo te? Sí. Vamos a ver si agregándole el hotel a ver qué sale. Entonces, si yo le agrego Barranca Bermeja Plaza, si hay uno y mire, está renovado. O sea, uno es como la página. ¿Cuántas páginas hay mostradas? Entonces, en ese momento, si yo le escribo ya Hotel Barranca Bermeja Plaza, me dice que hay dos. Muy posiblemente es el mismo negocio.
Hotel Barranca Bermeja Plaza y Hotel Barranca Bermeja Plaza INN. Entonces, por ejemplo, si yo me antojé de colocarle que se va a llamar Hotel Barranca Bermeja Plaza, entonces me toca es agregarle un nombre adicional para que esté permitido y pueda tener el cumplimiento, digamos, de la homonimia, que no pueden haber un nombre igualito para mi establecimiento de comercio que yo voy a aperturar. Listo. Entonces, si a mí me aparece algo acá abajo, no lo puedo utilizar. Si está libre, si lo consulto y está libre, ahí sí, digamos, voy a montar una ferretería. Digamos, pero al día existe. No, mira, si buscamos porque se me dio porque tenía que llamarse Ferretería al Día, vamos a ver qué nos sale. Entonces, al día, aquí me sale que está una en Bucaramanga, entonces tampoco la puedo crear acá. Y en este momento está cancelada. Es que ni hasta las canceladas permite la norma. Porque de pronto se puede prestar para inconvenientes de, digamos, de nombre, de utilización del nombre para otras cosas, de duda, de interpretación, entonces no se permite con el mismo nombre, aunque esté la Cámara de Comercio esté cerrada. Listo. Esperen, tomo el pantallazo de aquí de algo. Ferretería no mencionemos. Panadería Europa, vamos a ver. Entonces aquí Panadería Europa, digamos, no puedo. Si lo buscamos también por palabra clave. A ver qué me sale. Por ejemplo, Pecuaria La Panameña. Pecuaria la Panameña. panameña. Vamos a buscarlo por acá arribita. Espera. Se lo puede buscar por razón social o por palabras claves. Voy a cambiarlo acá. Pecuaria la panameña. Panameña. Entonces está disponible. Entonces, si a mí me sale en la parte de abajo en blanco, ya ustedes saben que ese nombre sí lo pueden utilizar. Si le sale ya alguna información existente, toca que busquen otro nombre. Buenas tardes. Tengo una inquietud. Por ejemplo, estoy buscando un nombre y mirándolo en la Cámara de Comercio dice que existe en Bucaramanga, pero está cancelada. El último año de renovación fue el 2018. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo puedo volver a utilizar? No, eso quiere decir que la empresa existía y hoy no existe. Pero tengo entendido que tampoco le permite crearla con ese mismo nombre. Toca que le incluya otro nombre más para ver si la Cámara de Comercio le acepte ese nombre que usted quiera. ¿Sí fue clara con la respuesta? ¿Alguna otra pregunta con respecto a la consulta de la homonimia? Sí, profe, entiendo que si aparece con el mismo nombre, o sea, si ya está utilizado con ese nombre, la opción de nosotros es agregarle algo más para que cree la diferencia de la una de la otra y ya ahí sí se puede utilizar. Sí, señora, sí, tiene razón, así es. O cambiar de nombre, o sea, si usted de pronto está enamorada porque es que me parece que tiene que llevar el nombre, digamos, la panameña, por ejemplo, suponiendo de que la panameña, la pecuaria, panameña estuviese ocupado, entonces
Ahí le tocaría agregarle pecuaria, la panameña, la mejor, la libertad, digamos, cualquier otra palabra que usted le quiera agregar como para diferenciarla de la otra. Si no, la Cámara de Comercio no le va a permitir crear la empresa como tal. Ok, profe. Listo. Pues, sector a desarrollar. Entonces, en ese momento yo debo definir a qué sector voy a desarrollar, cuál va a ser el impacto como tal donde yo voy a trabajar. Entonces, para el caso del ejercicio, vamos digamos, a establecer que va a ser un impacto, digamos, regional, que digamos, nuestros productos o como tal nuestros servicios de pecuaria la panameña, pues el suministro va a ser a nivel Santander, regional a nivel Santander. Si yo digo local, se supone que es solo Barranca. Si digo regional, pues es a nivel departamento. Pues, si es nacional, pues ustedes ya saben a nivel de todo el país. Y si es internacional, pues por fuera también. Ahora, ya yo establecí como tal que mi nombre va a ser la pecuaria. ¿Cuál es el código SIU que me corresponde de acuerdo a mi actividad económica? Entonces, estamos hablando de que existe también por internet, ustedes pueden consultar actividades económicas SIU. SIU, CI, digamos, CIIU, que es unas actividades económicas a nivel nacional, a nivel del país. Entonces, en el documento, pues yo tengo ya un link establecido. Ustedes pueden consultar en cualquier cámara de comercio o a nivel hasta de la misma DIAN. Entonces, ¿qué códigos, digamos, pecuario? Voy a escribir aquí pecuario. Vamos a ver qué me arroja el sistema. Entonces, depende, ¿a qué me voy a dedicar yo? Entonces, aquí hay unos códigos que yo puedo tomar, hasta 4 códigos. Entonces, yo voy a hacer fabricación de sustancias de productos químicos básicos, o lo que yo voy a hacer es fabricación de abono, o lo que yo voy a hacer es fabricación de plaguicidas, o lo que yo voy a hacer es digamos, ¿qué más? Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, animales vivos, o comercio de maquinaria agropecuaria. Entonces, yo tomo esos códigos, que es cualquiera de eso, no, el que se acerque más. Y si me aplican 4 o 5, pues tomo las 4 actividades principales que yo como tal puedo ejercer. María Elena, una pregunta. Yo elijo 4 principales, pero ¿puedo hacer las otras actividades que no elegí? Sí, y en la medida que sus actividades van cambiando de dirección, porque ahí, digamos, este año de pronto vendí más un producto que el otro año, entonces yo le puedo ir también actualizando ante Cámara de Comercio y ante el RUT cuáles son mis actividades principales. Yo puedo ejercer muchas, y sobre todo cuando son empresas constituidas bajo la condición de SAS, ellas al final tienen como una actividad económica, donde una actividad económica no, dentro de su formato de constitución dice que ella puede ejercer cualquier o todas las actividades que la ley considere legales. Entonces, si se consideran legales, es cualquier actividad. Ok, gracias. Entonces, listo. A ver, entonces vamos a colocar, yo voy a actividades veterinarias 7500. Voy a escoger ese código. Entonces, ¿cuál es el código SIU mío? 7500. Vamos a suponer. Listo. Ahora, en el momento también de constituir una empresa,
nosotros, ¿qué miramos? ¿Cuáles son esos aportes que van a hacer los socios o cuál va a ser mi distribución en empresas según su tamaño? Las empresas pueden ser micro, pequeñas, medianas. Hoy en día existe una clasificación diferente a partir de que empezó a aplicar, a partir como de septiembre del año pasado hacia acá, ya hace un año, sobre una nueva clasificación de acuerdo a la actividad económica que se ejecute. Entonces, las empresas, tamaño. Esperen un momentico, les proyecto a nivel Colombia. El tipo de tamaño, o sea, una empresa realmente es micro y tiene hasta 10 trabajadores. Y para tener 10 trabajadores hay que vender bastante para, digamos, tenerla. Vamos a mirar esa. Esperen que se descargue aquí el tamaño. La clasificación. Servicios. Entonces, esa es hoy en día la clasificación existente, ya no me habla de trabajadores, sino me habla solo de ingresos. Entonces, una empresa del sector manufacturero es pequeña, es micro, perdón, cuando tiene unos ingresos inferiores a 23.563 VTs. Entonces, ¿qué es una VT? Una VT, digamos, una VT significa unidad de valor tributario. ¿Cuánto vale la VT año 2020? Vamos a consultar acá. VT año 2020, estamos hablando de 35.607. Pues si yo quiero mirar el rango, pues yo lo que se multiplica el valor de la VT por el rango que me dice a mí. Entonces, 23.563 por 35.607, estamos hablando de unos ingresos superiores a 2.000 millones de pesos. Entonces, las microempresas no son tan micro como de pronto nosotros nos imaginamos. La mayoría de las empresas en Colombia, más del 90%, son microempresas. Son microempresas. Antes, digamos, con la norma anterior, miramos que si tenían menos de 10 trabajadores, eran micro, que si tenían entre 10 y 50, eran pequeñas, que si tenían entre 50 y 100 y 50 y 200, eran medianas, y de ahí en adelante eran macro o grandes empresas. Hoy en día no, hoy solo nos limitamos a los ingresos dependiendo de la actividad, si es un manufacturero, si es un servicio y si es del comercio. Cuando hablamos de... María Elena, yo creo que antes las empresas dependían de la fuerza de producción. Hoy en día depende mucho de los medios de producción, por ejemplo, la tecnología, la maquinaria, etcétera, etcétera. Sí, sí, señor. No son las que producen plata, sino el proceso. Sí, señor. Entonces, el manufacturero, entendamos el sector manufacturero, es aquel que transforma, es aquel que toma una harina y de pronto hace un pan, es aquel que toma una tela y hace una camisa,
El sector de servicio, pues aquel relacionado a de pronto hacer una obra de construcción, esa hace parte del servicio, las entidades bancarias, los restaurantes, el servicio de mensajería, el servicio de transporte, el servicio de mantenimientos, todo eso hace parte de la zona de servicio. Y el comercio, pues es cuando uno como tal vende el mismo producto que compró. Entonces, por ejemplo, compré una camisa en 10.000 y la vendo en 15.000 o la vendo en 20. Yo no le coloqué ningún botón, yo no le, de pronto le cambié hasta la bolsa nada más, pero sigue siendo la misma camisa, no hubo ningún proceso de transformación. Entonces, generalmente las empresas en su, digamos, en un 92-95% en Colombia, las empresas son microempresas. Bueno, aquí me pregunta también el ámbito de trabajo, la forma jurídica. ¿Qué tipo de sociedad voy a constituir yo? Entonces, hay unos tipos de sociedades que me dicen que son limitadas, que son sociedades anónimas y que son sociedades anónimas simplificadas. Esas son las tres más comunes, dependiendo de las condiciones de la empresa que usted quiera crear, pues usted toma la decisión. Recuérdese que cuando uno constituye una empresa, siempre la empresa se va a llamar, por ejemplo, Pecuaria La Panameña Limitada, Pecuaria La Panameña SAS, Pecuaria La Panameña Sociedad Anónima. Cada tipo de forma de asociación tiene su diferencia en cuestiones de solidaridad, en la parte de un momento de un cierre, de un momento de endeudamiento, de un momento de cierre, digamos, de insolvencia, cómo va a funcionar la empresa. Más que todo, las diferencias están en eso. ¿Cuántos números, por ejemplo, si usted quiere constituir una limitada, las limitadas no se pueden constituir con una sola empresa, con una sola persona, tiene que haber una sociedad mínima de un número de socios y máximo también. Las sociedades anónimas también como tal tienen unos requisitos en la parte de que deben de tener revisores fiscales constantes, de que pueden tener 200, 300 asociados, accionistas, que deben tener digamos, un órgano de fiscalización y control mayor que el otro tipo de sociedades. Entonces, dependiendo de qué tipo de sociedad quiero tener yo y qué implicaciones a futuro quiero cumplir, esa sería la decisión de mirar si va a ser limitada, si va a ser a sociedad anónima o si va a ser a sociedad anónima simplificada. Hoy en día la que más utilizamos es la sociedad anónima simplificada. Listo. Entonces, dentro de ese proceso de constitución de una empresa, pues yo debo definir cuál va a ser la ciudad de operación, cuál va a ser la dirección, cuál va a ser sus teléfonos, su ubicación, su correo de notificaciones. Hoy en día el correo es como la herramienta para todo, para crear claves, para crear usuarios, para que llegue toda la correspondencia. Hoy hasta todo si hablamos de la DIAN, todo lo hace a través de correos electrónicos, así como da por recibido, se da por aceptado, se da por anulado un proceso a través de correos electrónicos. Digamos que hoy con el tema de la pandemia, entre comillas, eso ha sido una de los aciertos de la DIAN con respecto a mejorar ese sistema, porque antes de todo tenía que uno irse allá,
esperar que lo atiendan, solicitar una cita que podía demorar 8 días. Hoy en día uno mismo con los usuarios, uno puede gestionar muchos procesos y automáticamente quedan en firme ese día, o si hay que esperar, pero no hubo esa necesidad de desplazarse al sitio para gestionar cualquier otro trabajo o otra actividad. Entonces, Barranca Bermeja, la dirección, vamos a suponer calle 50. Y un correo, pues ya debemos pensar de que como es una empresa, debemos tener un correo como muy acorde al nombre de la empresa. No va a ser un correo, digamos, personal, con un nombre personal, sino ya con el nombre de la empresa. Entonces, como supongamos que la empresa se llama Pecuaria Panameña, arroba, pongamos homemail.com. Y habrá un representante legal, habrá como tal un representante legal donde asumirá la parte administrativa, es la que va a estar, como quien dice, con la autorización para realizar cualquier gestión de créditos en empresa, para realizar cualquier pago a proveedores, es el que firma el cheque, es el que administra y lleva el control de todo el negocio. Es el responsable de la presentación y pago de impuestos. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo diría como un aporte, que si cada vez que se registra una empresa en la Cámara de Comercio, cuando no funcione o que se va a abandonar, siempre se debe cancelar de manera legal, porque si usted la deja 10 años abierta, le cobran todos esos impuestos tributarios ahí de la Cámara. Es como un comentario que le pasó a una amiga. Así es. Si usted se le dio por crear una cámara de comercio y usted de pronto cerró el almacén, no se cumplieron las expectativas y usted creyó, como no está facturando, la dejó por allá tirada, eso sigue consumiendo ahí todos los años. Y el día que usted quiera cerrarla, cancelarla, anularla, le toca que la deje al día para poder hacer el proceso. Entonces, como dice el compañero, le toca que pague todos esos años, 5 años, 6 años, 7 años que usted dejó de pagar. Aparte de pagar la renovación, les toca asumir unos costos, les cobran como unos intereses o un incumplimiento de la norma por pasar tanto tiempo. Entonces, así como usted hace un documento donde se reúnen para constituir una empresa, hay que hacer otro documento donde se reúnen para cerrarla, ya sea porque decidieron los socios, ya sea porque se cumplieron las condiciones, digamos, de disolución, se cumplió con alguno de los requisitos de disolución, cualquier motivo, pero toca hacer ese documento para que no generes valores ante las cámaras de comercio. Y después se vuelve casi hasta imposible pagar esos valores. Todo lo que yo haga ante Cámara de Comercio, eso tiene un precio. Si, por ejemplo, yo constituí una empresa y ahora se me da por irla a cambiarle el nombre del representante legal, ya no es señor Carlos, sino es el señor Pedro, eso vale. Si usted quiere
cambiarle hasta las direcciones y los correos. Si usted no lo hace en las fechas de renovación de Cámara de Comercio y lo hace cualquier otro día, toca que pague creo que como 12.000, 14.000 pesos. O sea, todo vale. Como es una entidad privada que hace una función pública de registro, allá hasta una fotocopia vale como 1.000 pesos. Listo. Bueno, en la parte contable hablamos de lo que es el tema de la ecuación patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Que la ecuación patrimonial está fundamentada en el método de partida doble. ¿Qué es el método de partida doble? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Qué es el método de partida doble? ¿Nadie se acuerda del método de partida doble? No, ahorita no lo recordamos. Bueno, Profe, eso es como lo que, o sea, digamos un ejemplo donde uno hace un asiento contable que todo lo que entre sea igual a lo que sale, o sea, que sea igual en el debe y en el haber. y en el momento de yo hacer un registro contable, pues me debe dar sumas iguales. Por lo mínimo deben participar dos cuentas, una cuenta que se debita y otra cuenta que se acredita por el mismo valor. Pero en el asiento pueden haber 5, 6, 7 cuentas, 10 cuentas, 20 cuentas. Lo cierto es que al final me debe dar sumas iguales. Sumo todos los débitos y sumo todos los créditos y me debe dar igual. En el tema de, digamos, de la ecuación patrimonial, tenemos que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio. Si yo, bueno, matemáticamente, si yo despejo la fórmula, pasivo más patrimonio es igual al activo. Y si yo continúo despejando, el activo menos el patrimonio es igual al pasivo. Reconociendo que el activo son todos los bienes y derechos de la empresa. Entonces, bienes tenemos de propiedad unos locales, tenemos unas casas, tenemos unos impresoras, tenemos unos escritorios, unas sillas, esos son todos los bienes. ¿Y cuáles serían esos derechos que también constituyen unos activos para la empresa? A ver, ¿cuáles serían esos derechos? Entonces, bienes, digamos, bienes tangibles, todo lo que se pueda, y derechos, por ejemplo, si la empresa tiene una cuenta por cobrar, eso es un activo, porque usted tiene el derecho a que le paguen esa factura. Si no, usted tiene el derecho también de ir a través de un proceso ante un juzgado, puede hacer el cobro, un proceso ejecutivo, es hacer el cobro de esos recursos. Si usted tiene unas acciones, esas acciones usted las puede negociar, las puede vender, puede recuperar su efectivo. Si usted tiene un recurso en bancos, pues se supone que usted en cualquier momento, usted lo decida, usted tiene el derecho de poder ir a reclamar o el retiro de esos dineros. Si hablamos de pasivos, los pasivos son todas las deudas que tiene la empresa con terceros. Terceros llámese proveedores, terceros llámese trabajadores, Bancos. bancos independientes, que debo el arriendo, que debo el servicio de la luz, todo eso es lo que es pasivos, que debo seguridad social, todo lo que se considera pasivos. Qué pena, antes que se me olvide, en el chat de la reunión,
voy a compartirles la asistencia para que luego hagan su respectivo registro. Listo. Ahora, si miramos en el tema del patrimonio, pues en el patrimonio son todas las deudas que tiene la empresa con sus socios. Otro concepto que podríamos mirar, que el patrimonio es el valor residual del activo menos el pasivo. Es siempre que nosotros realicemos un asiento contable y si ese resumen de ese asiento contable nos genera a nosotros un resumen financiero, nos debe dar esta formulita que está acá arriba. Activo menos el pasivo es igual a patrimonio. Si despejo es igual a decir que el pasivo más el patrimonio es igual al activo. Y si despejo nuevamente, el activo menos el patrimonio es igual al pasivo. Ahora, si yo reviso acá un ejercicio, me dice, la empresa A cuenta con los siguientes datos a corte de 31 de diciembre del 2019. El activo es por 80, el pasivo es por 20. Me preguntan cuál es el patrimonio. Entonces, ¿qué hago yo? Busco la fórmula del patrimonio. ¿Cuál es la fórmula del patrimonio? El activo menos el pasivo. El activo que son 80 menos el pasivo que son 20, pues el patrimonio son 60. Si miramos el segundo ejercicio, me dice la empresa B registra 31 de diciembre del 2019 los siguientes datos. Activo, nos están preguntando, pasivo 50 millones y patrimonio 50 millones. Entonces, busco la fórmula del activo y es activo es igual a pasivo más patrimonio. Sumo pasivo 50 más patrimonio 50 y el activo me da 100 millones de pesos. Y si necesito mirar el pasivo, que es el caso del ejercicio C, dice la empresa C presenta los siguientes saldos a corte de 31 de diciembre del 2019. Activo es igual a 120 millones, pasivo es la consulta y patrimonio 50 millones. Busco la fórmula para determinar el pasivo. Al activo 120 millones le resto el patrimonio y me da 70 millones. Entonces, siempre va a ser ese juego en la información financiera que yo presente o que la empresa presente, debe cumplirse con esa fórmula de la ecuación patrimonial. Si yo quiero hacer un caso más específico, digamos que tengo este caso, identificamos la ecuación patrimonial de la empresa ABC, que presenta los siguientes datos a corte de 31 de diciembre del 2019. Recuerden, o los que han trabajado en la parte contable, el activo siempre lo voy a reconocer con una cuenta que inicia con el número 1, el pasivo con una cuenta que inicia con el número 2 y el patrimonio con una cuenta que inicia con el número 3. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Profe, sumar todos los activos. Ah, perdón. Cuéntame. Pensé que estaba preguntando por... No, cuéntame. Antes de hacerlo, lo vamos a hacer acá, digamos, para mostrarle a todos, porque estamos haciendo como un repaso de lo que necesitamos como mínimo saber para trabajar en el aplicativo o el programa contable. Cuéntame, ¿qué debemos hacer? ¿Te quedó mudo? Profe, Señor, te escuchamos. digamos, yo sumaría los ¿qué? Los activos. Bueno, eso es dependiendo, ¿no? Porque, digamos,
No sé si algunos han escuchado lo del balance general, que algunos ahí hay activos corrientes y no corrientes. En este caso no aplica porque no lo entrega especificado. Digamos, en activos yo lo sumaría. Sí, Y como dice la profesora, todos los activos son los de clase uno, o sea, los que inician por el numeral uno, los pasivos por la clase 2, que es por el 2 y el patrimonio por el 3. Sumaría los pasivos y todas esas cuentas que inician por 2 y el patrimonio todos los que inician por 3. gracias. En este caso, profe, los bancos sería activo. Cuentas por cobrar a clientes, activo. Edificaciones y construcciones, activo. Equipo de oficina, activo. Impuestos por la 24, pasivo. 1435, inventario, activo. 2105, pasivos, entidades financieras. 2205, proveedores, pasivo, y aportes sociales, patrimonio. Entonces cojo y sumo todos los activos menos los pasivos y me debe dar igual a patrimonio, que es la ecuación patrimonial, que es lo que es sumarse. Listo. Entonces, como lo han compartido ustedes, los compañeros, yo tomo mis saldos que reflejan mi contabilidad y verifico que se cumple la ecuación patrimonial, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Listo. Entonces, tomo la ecuación patrimonial, entonces empiezo a sacar las cuentas del activo, la relaciono. Entonces, tenemos 1110 bancos por 40 millones. Y se empieza a relacionar cada uno de los activos que encuentre en la información. Entonces, relacioné bancos, me falta relacionar cuentas por cobrar, que serían 14 millones. Qué pena, banco, me quedó mal. La 1305 es clientes, profe, no cuentas por cobrar. Para que haga esa corrección. Esa cuenta 1305 se llama clientes. Ok. Qué pena, Disculpe la bancos corrección. son 2 millones. No, tranquilo, gracias. La 1305 son, digamos, que tenía un nombre más largo, se llama clientes. Tenemos una, si yo las quiero presentar en orden, tenemos una 1435 que se llama inventario. Contablemente, ¿qué se reconoce como inventario? Es la mercancía que tiene la empresa, que dispone la empresa para vender. Pues todo lo que yo tengo para vender, para comercializar, que son los productos que yo tengo ahí como mi actividad comercial, lo voy a llevar siempre a una cuenta que se llama inventarios y son unos activos para mí. 1524, estamos hablando de equipo de oficina. Equipo de oficina, estamos hablando de 3 millones de pesos. Entonces, creo que ya pasé todas las cuentas del activo, sumo. Si estamos hablando del pasivo, entonces estamos hablando de 2105, pasivos con entidades financieras, 25 millones,
proveedores, proveedores, 5 millones. Y me faltaría la cuenta de ingresos, perdón, de impuestos, 4 millones de pesos. Como pregunta María Elena, y por ejemplo, salario en ese momento no es pasivo o no? sí, salario es pasivo, me salté ese, sí. O sea, salario es pasivo siempre y cuando la empresa haya reconocido el gasto y esté pendiente el pago de sus pasivos, de esos salarios como tal. Si usted reconoce el gasto y generó de una vez el pago, pues no será pasivo porque ya usted cumplió con el requerimiento de hacer el pago respectivo. Ok, depende de la fecha que corte, gracias. Sí, señor. 3105 para el caso de aportes sociales. Aportes sociales y por valor de 40 millones de pesos. Bueno, entonces ahora necesito que se cumpla con la condición. ¿Cuál es la condición o la ecuación patrimonial? Entonces, primero, si yo reviso el activo, donde me dice que el pasivo más el patrimonio. Entonces, sumo pasivo más patrimonio. Me da 74. Esos 74 son iguales a esos 74. Si reviso la condición del pasivo, que es igual al activo menos el patrimonio. Entonces, activo, ¿cuánto me da el activo? 74. Menos el patrimonio, 40. Y me da 34. Esos 34 son iguales a esos 34. Y si yo busco la ecuación patrimonial por la parte del patrimonio, que sería el activo menos el pasivo. Entonces, activo menos el pasivo me da 40. Esos 40 que están acá son iguales a estos 40 que están acá. Entonces, esa es la ecuación patrimonial, el cumplimiento de que el activo o de que la ecuación patrimonial despejada se cumpla. Si no se cumpla, algo nos quedó mal. Si usted hace un ejercicio y el ejercicio está descuadrado, o sea, no da sumas iguales, quiere decir que esa información descuadrada le va a afectar esa ecuación patrimonial porque no le va a dar. No le va a dar por ningún lado. ¿Alguna pregunta? Les comparto nuevamente la asistencia, creo el compañero Leonardo de las TIP realizó digamos, envió el link como tal para que ustedes puedan responder. Yo luego, terminada la sesión, les comparto, digamos, necesitaría un correo Gmail para compartirles el Drive donde van a quedar grabadas todas las clases y ustedes puedan visualizarlas.
Ahora vamos a mirar la clasificación de las cuentas con respecto al Plan Único de Cuentas o al PUC. Resulta que los activos como tal, el Plan Único de Cuenta, pues es un resumen de unos códigos, es como una guía, pues que todos nos apoyamos ahí para en el momento de que todos unifiquemos conceptos y unifiquemos códigos contables en tema de generación de información financiera. El Plan Único de Cuentas viene distribuido, viene clasificado en el 1, las cuentas del 2, las cuentas del 3, las del 4, las del 5, las del 6 y las del 7. Las cuentas del 1, como vimos en la parte de la ecuación patrimonial, son cuentas del activo. Y de acuerdo a los conceptos, el activo aumenta en el debe. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero la cuenta de bancos, la cuenta de banco es una cuenta del activo. Si yo quiero que esa cuenta aumente, quiere decir que yo debo realizar un registro contable con un valor en el debe. Si yo lo coloco en el haber, lo que hace es disminuir el valor de bancos. Entonces, en el debe coloco para aumentarla. Que hice una consignación, que hice, o un cliente me consignó, que hice una transferencia, eso es aumentar. Si yo digo disminuir, es que yo lo debo acreditar o lo debo colocar en el haber, que giré un cheque, que hice una transferencia para un pago de un proveedor, que el jefe fue directamente, retiró a través de las tarjetas. Esos son acciones que disminuyen mi valor. Entonces, así sucesivamente pasa con las demás cuentas. Si yo miro el comportamiento del pasivo, el pasivo disminuye en el debe y aumenta en el haber. Si hago el comportamiento del patrimonio, disminuye en el debe y aumenta en el haber. Los que son las cuentas de ingresos, realmente ellas solo se colocan en el haber. O sea, son, a no ser que se vaya a anular una venta, es que yo voy a reversar el ejercicio. Pero el resto, los ingresos siempre van a ir en el haber. Yo no tengo que pensar, ¿será que van en el debe o en el haber? En el debe o en el haber. No, siempre van a ir al haber. Si lo miro con el tema de gastos, los gastos siempre van al debe, los gastos siempre van al debe, los costos de venta siempre van al debe y los costos de producción siempre van al debe. Antes de, bueno, entonces, repitiendo o retroalimentando, los activos son todos los bienes y derechos que tienen las empresas. Los pasivos son todas las obligaciones con terceros. El patrimonio es el valor residual del activo menos el pasivo. Es lo que me queda. Al activo le resto el pasivo y es el patrimonio que le queda a los socios. La 4 es una cuenta donde registramos todas las ventas que genera la empresa en cumplimiento del objeto social. Entonces, cuando la papelería vende, ella debe generar una cuenta 4. Cuando la panadería, la cafetería, todo lo que es comercialización o la prestación de un servicio, cuando yo genere una factura de venta, ya sea por la entrega de un bien o ya sea por la prestación de un servicio, se debe generar un ingreso, independientemente si el dinero se recibe o no. En el tema de gastos, estamos hablando de salidas de dinero que se necesitan para cumplir con el objeto social. Entonces, yo para cumplir con mi objeto social, necesito de pronto pagar un servicio, necesito un servicio de mensajería, necesito enviar una encomienda, una factura. En ese momento se genera un gasto, necesito una secretaria, un gerente,
un contador, todo eso se puede considerar como gastos. ¿Qué es un costo? Es también una salida de dinero, pero que está relacionada directamente con el objeto social. Entonces, ¿cómo diferenciar un gasto y un costo? Al final, el ejercicio es el mismo, o sea, el resultado como tal del ingreso menos los costos y gastos me da una utilidad. Independientemente si yo los pueda registrar en A5 o yo los pueda registrar en A6 o 7. Por ejemplo, en una panadería, ¿cuál sería un costo? El costo sería la compra de la harina, el azúcar, la leche, todo lo que yo pague para producir el pan. ¿Cuál sería un gasto? La secretaria que tengo para que haga los pedidos, el gerente, la gestión de mercadeo que yo tengo para impulsar a la panadería. Y estamos hablando de que los costos se pueden registrar en A6 o en A7. 6 si es comercialización. ¿Cuándo es 6? Cuando yo vendo, compro y vendo el mismo producto. O sea, el producto no pasa por ningún tipo de transformación. ¿Cuándo utilizo yo la 7? Cuando efectivamente, pues yo hago un proceso de transformación. Entonces, todo lo que es industria, todo lo que es como tal manufactura se debe reconocer en la parte de costos de la cuenta 7. Bueno, aquí está como un resumen de unos conceptos de nuestro plan único de cuentas. Son los conceptos como más utilizados o de los que podemos ver acá en el curso. Pues para los que tengan un plan único de cuentas, de pronto que tienen uno viejito, no importa, que esos códigos no han cambiado desde el año 93, son los mismos códigos. Hoy en día con la norma internacional como tal no aconseja ningún código. O sea, usted es libre de colocarle los códigos que quiera. Lo que pasa es que aquí en Colombia, pues para no perder ya como la costumbre de cómo se venían presentando la información financiera, pues generalmente mantuvimos los mismos números. Quiere decir que solo cambió fue el concepto de número, más no el concepto de lo que es un disponible, el concepto de lo que es una inversión o unos deudores, o un inventario, o una propiedad, planta y equipo. Entonces, de la cuenta 1 encontramos un grupo que se llama disponible. Disponible, ¿qué representa? Cuando yo utilizo las cuentas que inician con el número 11. Entonces, representan el efectivo, representa banco, cheque, transferencia. Entonces, cuando el ejercicio traigan una información de cuáles serían digamos, por ejemplo, pagué un recibo de la luz, pagué una factura a un proveedor. Entonces, en el momento de que yo pague esa factura, debo utilizar siempre la contrapartida de la 11. ¿Por qué? Porque es que el dinero debe salir de algo, o salió de caja o salió de bancos. Si yo utilizo la cuenta 12, que es una cuenta que se llama inversiones, realmente son como esos dineros que yo le entrego a terceros con el objetivo de más adelante recibir un rendimiento o un resultado, un rendimiento. Si la plata que yo invertí
digamos, generó utilidad, pues yo tengo utilidades proporcionalmente a lo invertido. Si por lo contrario generó pérdidas, pues yo también soy solidario con esas pérdidas. Entonces, si invertí tanto, pues me van a realizar un poquito menos porque el resultado fue negativo. ¿Cuándo utilizo yo la cuenta 13? Estamos hablando cuando hay unas cuentas por cobrar a clientes, hay unas cuentas por cobrar a empleados y también hay unas cuentas por cobrar a socios, hay también unas cuentas por cobrar a terceros por el tema de impuestos. El tema, ¿cuándo utilizo yo la 14? Estamos hablando cuando hay mercancía para la venta, materia prima para producir. Entonces, por ejemplo, las papelerías, todo lo que se considere, elementos que ella tenga disponible para vender, cuadernos, lapiceros, borradores, todo lo que ella tenga para vender se debe considerar inventario, que es mercancía para la venta. Propiedad, planta y equipo. Son todos los bienes tangibles para uso de la empresa, por ejemplo, un escritorio, un vehículo, impresoras. ¿Qué más? ¿Qué más podemos utilizar como propiedad, planta y equipo? Computadores, camionetas. Computadores, camionetas, todo lo que yo utilice para uso de la empresa se debe considerar como propiedad, planta y equipo. Entonces yo les pregunto, una concesionaria que tiene vehículos ahí para la venta, ¿qué es? ¿Es un inventario o es una propiedad, planta y equipo? Es propiedad transferente. Inventario. Es un inventario porque la mercancía está para la venta. Entonces, lo que hay que analizar, puede que haya un carro, pero ese carro, si es para uso de la empresa, es propiedad, planta y equipo. O sea, por ejemplo, si Pero ese carro es para la venta, porque mi actividad es vender carros, pues entonces en ese momento ese carro se convierte en un inventario. Si nos vamos para algo similar sucede con las constructoras. Entonces ellos son dueños de edificios, pero eso no quiere decir que eso es planta de equipo, eso es inventario, lo que es oficinas, apartamentos, casas, qué sé yo. Sí, señora. Entonces, digamos, las constructoras como tal, ellos construyen unos apartamentos. Esos apartamentos no son propiedad, planta y equipo, es un inventario porque están disponibles para la venta. o sea, todo lo que esté para la venta. Todo lo que esté para la venta le debo llevar a la cuenta 14. Si me voy para la cuenta 2, que son las cuentas de pasivos, estamos hablando que yo puedo tener pasivos con entidades financieras, con proveedores, cuentas por pagar, impuestos o obligaciones laborales. Bueno, ahí hay otros, en la parte de la 2 hay otros rubros que de pronto no vamos a alcanzar a mirar. En la parte de obligaciones financieras, entonces son créditos ante bancos o ante prestamistas. ¿Cuál es la intención de una obligación financiera o cómo se maneja? El señor, ese tercero, me prestó una plata para que yo me comprara una casa, me comprara local, me comprara una moto, un carro. Esa entidad financiera que va a recibir mes a mes una cuota y esa cuota está conformada por unos intereses que yo le estoy pagando y está conformada por un abono a ese crédito. Ese préstamo o esas obligaciones financieras también se pueden reconocer con prestamistas terceros siempre y cuando pues se cuente con toda la documentación de que se haya firmado una letra y que nosotros le estemos generando unos pagos de unos intereses. Si nos vamos para la cuenta de proveedores,
son todos los pasivos con aquellas personas que nos suministraron las mercancías o las materias primas. ¿Quiénes son nuestros proveedores? Aquellos los que nos suministran la mercancía que vendemos o nos suministran la materia prima, los servicios para producir un producto o un servicio. Si estamos hablando de cuentas por pagar, pues son todas esas demás gastos, pero que realmente hacen referencia como a gastos que estén pendientes por pagar. Entonces, por ejemplo, tengo una nómina, bueno, mentira, nómina no, porque eso va en otra cuenta. Tengo un arriendo por cancelar, eso va para cuentas por pagar. Tengo unos servicios públicos, tengo un servicio de mantenimiento que vinieron, tengo una asesoría profesional de honorarios que necesito cancelar. Todo eso que son gastos, que no son laborales y que no son gravámenes de impuestos y que no son mis proveedores directamente, pues los debo llevar como cuentas por pagar. Llevamos también a la cuenta 24 lo que son impuestos, gravámenes y tasas, pues son deudas que tengo con la entidad estatal o tengo con la alcaldía municipal, todas las deudas que tengo de impuestos. En la 25 encontramos el tema de las obligaciones laborales con nuestros trabajadores, o sea, le debemos a salarios, debemos prestaciones sociales, debemos liquidaciones. Entonces, todas esas deudas con nuestros trabajadores lo vamos a reconocer como un pasivo en la 25. Cuando se constituye una empresa, se utiliza como tal la cuenta 31. Se recibe como tal los aportes de los socios a la cuenta 11, como entró la plata, supongamos que entró a una cuenta bancos, contra ese capital social que es el patrimonio de la empresa. En la parte de ingresos, y si posteriormente hay algún aporte por alguna razón, también va a ir a 31. Sí, señor. Digamos, así como hay aportes que se pueden sumar, también hay aportes que se pueden retirar. Todo lo que sean aportes directamente para la constitución de una empresa o para aumentar el capital de trabajo o disminuir su capital, debe afectarse la cuenta 31. Listo. Si revisamos la cuenta 4, que hace referencia a los ingresos, tenemos ingresos ordinarios, que son todo lo que entra en la cuenta 41. ¿Y qué es un ingreso ordinario para mí? Son los que normalmente yo facturo. Que vendí un libro, digamos, que vendí, supongamos, pensemos en una ferretería, que vendí un tornillo, que vendí un cemento, que vendí un hierro, que vendí una puntilla, todo lo que yo venda, facture, eso para mí es un ingreso ordinario. Si yo utilizo la cuenta 42, que son ingresos no operacionales o otros ingresos, pensemos, por ejemplo, cuando el almacén de la ferretería tenía una vitrina ahí viejita y se le dio por venderla. Si al venderla generó un ingreso, ese ingreso para mí es otros ingresos, porque es que mi actividad no es vender esa vitrina, sino que como estaba ahí, está viejita y hubo la oportunidad de venderla, pues yo la vendo. Pero para mí serían otros ingresos. Si, por ejemplo, yo vendía crédito para pago a 30 días y han pasado 60 días y ese cliente no me paga, entonces yo le digo, listo, usted no me ha pagado, espero que me pague la otra semana, pero me debe reconocer intereses por esa deuda. Entonces, ese valor de los intereses que yo le estoy cobrando ahorita, pues serían otros ingresos o los demás ingresos. O sea, lo que no hace parte como tal de mi actividad
operacional, para mí serían no operacional o reconocida también como otros ingresos. Si nos pasamos para la cuenta 5, hablamos de unos gastos que pueden ser administrativos, que pueden ser de ventas o que pueden ser operacionales. Con la cuenta 51 encontramos, por ejemplo, gastos administrativos en la parte de personal, de arriendo, servicios, papelería, todo lo que sea que usted considere que es algo administrativo, algo operacional normalmente. Si utilizamos la cuenta 52 es porque es un gasto de ventas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a la venta de ferretería. Un gasto administrativo para mí sería de pronto la secretaria de la empresa. Un gasto de ventas sería el personal que yo tengo, los salarios que yo tengo de personal de ventas de la empresa. Y un gasto no operacional sería como esos intereses que yo le pago al banco por un crédito obtenido, ese sanción o multa que yo pagué por el cumplimiento de alguna norma, esos servicios que me cobra el banco a mí cuando yo hago uso de un servicio de un portal. Entonces todos esos gastos bancarios que me genera la empresa, el banco, pues son para mí un gasto no operacional. Y si estamos en la cuenta 6 o 7, pues las 61 son costos de venta, las 71, 72 y 73 son costos de producción en temas de materia prima, en temas de mano de obra y en temas de los demás costos que no pude ubicar o no logré ubicar en materia prima ni mano de obra. Entonces, ¿qué nos queda para desarrollar en el día de hoy? Necesito ahorita, miro cómo, si tomo el resultado de la asistencia en el día de hoy para verificar correos, ojalá Gmail, por favor. Entonces, necesito, una vez termine acá, les comparto el Drive para que puedan descargar las 3 guías que trabajamos hoy y la actividad para entregar o elaborar. Ustedes tienen plazo, digamos, hasta el sábado. La actividad que dejemos hoy, hay plazo hasta el sábado. La actividad que dejamos el sábado, hay plazo hasta el martes para subirla a un Drive. Ustedes mismos la pueden subir. Les comparto entonces qué vamos a hacer o qué van a hacer ustedes. Primera instancia, van a realizar un ejercicio de ecuación patrimonial, que sería este de acá arriba, que es la actividad 2. Entonces, hacer lo mismo como yo lo hice en Excel. Ustedes miran si lo hacen en Word, si lo hacen en Excel, si lo hacen a mano, de acuerdo a sus posibilidades o como les guste trabajar. Hay una información de unos saldos, ustedes los organizan, activo, pasivo y patrimonio, y hacen la ecuación patrimonial. Y el ejercicio es, ustedes van a hacer la ambientación como tal de constituir una empresa, van a verificar la homonimia, le van a tomar el pantallazo de esa homonimia, van a hablar sobre el objeto a desarrollar. Entonces aquí, por ejemplo, si es pecuario, la comercialización de productos pecuarios o la venta de pescado, no sé, pecuario es como pescado, ¿verdad? Sí, pecuario es pescado. No, pecuario, sí, pecuario, no entendido que es solo bovinos. ¿Es todo qué, perdón? Bovinos, o sea, vacunos. Ah, bueno, entonces me equivoqué. Entonces lo que se dedica al pecuario, o sea, ¿a qué se va a dedicar? ¿Cuál es el objeto explicado? ¿A qué se va a dedicar la empresa? Van a verificar el SIU, cuál es el SIU que le corresponde, van a escribirlo, van a mirar el tamaño de la empresa, porque por lo general van a contestar que va a ser microempresa, el ámbito de aplicación, cómo se proyectan ustedes, van a ser regional, nacional o local, la forma, qué tipo de sociedad creen constituir, una limitada, una sociedad anónima o una SAS.
información de las personas que integran la empresa. Entonces ustedes van a recrear el ejercicio, van a decir que son 2 personas, socio 1, Juan Pérez, socio 2, Camilo, y cada uno va a aportar 10 y 10, 20 millones de pesos. ¿En qué ciudad van, señor? O sea, la hoja que usted llenó, usted la va a Sí, mandar, señor. va a dejar editable ahí en el Drive. Exactamente. Entonces yo les voy a compartir, digamos, en el Drive van a encontrar 3 archivos. Los 3 guías que trabajamos hoy, 3 guías cortas, y van a encontrar uno que es la actividad 1 a entregar. Y la actividad 1 a entregar son 2. La actividad de recrear la confirmación de la homonimia de una empresa, y la segunda es hacer el ejercicio de la ecuación patrimonial. ¿Todos diligenciaron la asistencia? Sí. Sí, señora. Listo. Entonces, Sí, Qué señora. pena, el drive que mencionan en qué parte estás, que yo no estoy enterado de eso. la asistencia No, el drive, profe, el drive. La asistencia ya la en el, firmé. no, la asistencia, perdón, el Drive es un correo Gmail que yo les debo compartir. Entonces, voy a verificar si me pueden compartir de una vez en la alcaldía Profe, la asistencia, señora. profe, lo que pasa es que yo en la asistencia te anoté fue el correo de Jorge y te lo puedo dejar acá en el chat. Bueno, hagamos una cosa. En 5 minuticos les comparto en el chat un formulario para mis datos de la clase. Entonces, ya saben, en el momento que les pregunten el correo, debe ser un correo Gmail. Ok, profe, listo, Para gracias. yo poderles compartir la información. Para el caso del compañero, ¿qué es el tema del Drive? Resulta que el Drive es como una página no, dentro de un correo de Gmail, pues yo tengo acceso como a guardar una información. Cuando yo la guardo esa información en un Drive y yo les comparto, pues todos pueden visualizar la información que acabé de compartir. Entonces la idea es de que para no estar de pronto por el WhatsApp, de estar de cada rato enviando la información, todo lo que trabajemos en clase, pues lo vamos a subir al Drive y usted día por día pues descarga la información que necesita. O sea, nosotros accedemos a su correo y bajamos la información que se requiera. Sí, señor, así como en los videos de la clase. Listo. Entonces, muchísimas gracias.